Como decía José Luis, el tema del que quiero hablar un poco, que se centra en nuestras investigaciones, es el título es quizá un poco mágico, de dónde están los recuerdos, dónde se guardan. Es un poco transmitir la idea de que esto realmente es algo físico, algo químico que podemos estudiar. Y obviamente los cerebros están en los cerebros, los recuerdos están en el cerebro. Esta foto de aquí que presento son 2 neuronas, donde luego contaré un poco más en detalle. Estos son todas las conexiones que se forman entre las neuronas. Y obviamente de alguna forma están ahí codificadas esas memorias, esas cosas que recordamos. Y es lo que quiero explicar hoy un poco, y también a partir de esa explicación un poco llegar a cómo se alteran esos procesos y cómo producen situaciones patológicas en las que la memoria falla, como es el caso de la enfermedad de Alzheimer. Y un poco estos estudios surgen o están un poco motivados por la fase de mi formación postdoctoral cuando estaba en Cold Spring Harbor. Ahí estaba el premio Nobel James Watson, que él no es un neurobiólogo, pero tenía mucho interés en la neurobiología y él empujó mucho la neurociencia en Cold Spring Harbor Laboratories. Y él, recuerdo que nos preguntaba a los neurobiólogos que trabajamos allí que lo que quería entender es dónde se guarda un número de teléfono en la cabeza. Cuando aprendemos un número de teléfono, bueno, ¿eso dónde está realmente? Y obviamente ya nadie recuerda, o casi nadie recuerda, no recordamos los números de teléfono porque están todos en el móvil y ya no tienes que recordarlos. Pero en general, ¿dónde están esos números de teléfono? Y la impresión que quiero, la idea que quiero transmitir hoy es que realmente esa información está codificada en cambios en estas conexiones sinápticas. En estos momentos no sabemos, cuando aprendemos un número de teléfono, cuando aprendemos el nombre de una persona nueva que vamos a conocer, no sabemos dónde está codificado eso exactamente, a nivel de qué conexiones está codificado eso. Puede que eso nunca lo sepamos, pero sí hemos aprendido muchísimo, de cuáles son los procesos que dan lugar a esa información y que permiten almacenar esa información. Una cosa que sí es importante, que quiero resaltar al comienzo, es entender un poco lo que llamamos memoria, lo que llamamos aprendizaje, cuando recordamos algo. Porque en general estamos pensando en lo que los psicólogos llaman memoria factual. Es decir, aprendemos o recordamos hechos, dónde hemos dejado el coche aparcado por la mañana, o qué comimos, o qué hemos desayunado, o cuál es el nombre de una persona que nos acaban de presentar. Memorias de hechos. Pero realmente nuestro cerebro almacena multitud de cosas. Por ejemplo, miedos o fobias o traumas que pueden haber ocurrido en la niñez y que te dejan marcado. O unas formas de memoria que son tremendamente potentes son los fenómenos de drogadicción. Las drogas adictivas producen cambios en nuestros cerebros que producen cambios tremendamente duraderos. Son las formas de memoria en el cerebro que realmente hay más duraderas. En el fondo, lo que entendemos por memoria a un nivel básico, a un nivel de neurobiología, son cambios que perduran en nuestro cerebro, aunque el estímulo, aunque el origen de ese cambio ha pasado ya. Por ejemplo, aprendemos, aquí represento una clase del siglo pasado, bueno, del siglo pasado al siglo pasado, en el que aprendemos piezas de información, o recordamos un trauma infantil, o nuestro cerebro cambia por una exposición a drogas de adicción. Eso es, el estímulo desapareció hace años, probablemente, o hace tiempo, y sin embargo esa información perdura en el cerebro. Entonces, ¿qué hay en el cerebro que nos permite codificar esa información una vez que el estímulo, una vez que el fenómeno que la produjo ha desaparecido? Y es básicamente, eso es de lo que quiero comunicaros un poco, dónde están las memorias, dónde se guardan y de qué están hechas. Como decía, obviamente están en el cerebro. Ahora sabemos mucho de las estructuras en el cerebro que se encargan de codificar esa información. Voy a hablar un poco más. Esta es una estructura del cerebro que se llama el hipocampo, por la forma que tiene, y es una estructura fundamental para la formación de memorias. Sabemos, como comentaba al comienzo, que en el fondo las memorias se guardan, se codifican cambiando las conexiones que hay entre las neuronas, y estos son fotos reales de laboratorio. Esto es una representación idealizada de lo que sería una de esas conexiones sinápticas, una conexión entre una neurona y otra. Las modificaciones moleculares y físicas en estas unidades es donde realmente se almacena esa información, y es lo que quiero transmitir hoy un poco. Claro, esto queda muy bonito, muy visual, pero el cerebro es un sitio mucho más complicado que lo que representan estas fotos.
Esto es una sección por microscopía electrónica, una imagen de microscopía electrónica, o sea, a muy gran detalle, del cerebro de rata. Y aquí hay cientos de conexiones sinápticas. No me voy a entretener mucho, pero esto es una conexión sináptica, esto es otra, las hay por todas partes. En el cerebro, como uno puede imaginarse, no hay huecos, no hay espacios vacíos. Hay una cantidad de conexiones tremenda. El cerebro humano contiene del orden de cientos de miles de millones de neuronas. Cada neurona tiene del orden de miles de conexiones sinápticas, de conexiones de neurona a neurona. La capacidad de almacenaje de información que hay ahí es tremenda. Y eso, por un lado, resalta la complejidad de la estructura del cerebro, pero también la complejidad del problema que estamos estudiando. Cómo buscar aquí dónde realmente está el número de teléfono que nos hemos aprendido. Eso, como decía, es probablemente imposible de llegar a saber, pero sí sabemos mucho de cómo cambian estas estructuras y cómo ese cambio es la base de la información que realmente aprendemos y memorizamos. Como decía, la base está en los cambios en estas estructuras sinápticas. Eso es fundamental para los procesos de aprendizaje, casi para cualquier procesamiento de información y memorización y pensamiento complejo. Y lo que ahora es muy importante es que lo que sabemos es que estos procesos, cuando funcionan normalmente, son la base de nuestro funcionamiento, de nuestras memorias, pero cuando fallan dan lugar a enfermedades cognitivas, a enfermedades mentales muy graves, que se manifiestan de distintas formas. Hay, por supuesto, el Alzheimer, el autismo, el síndrome de Down, son enfermedades muy distintas, con una patología, una etiología muy distinta, que afectan a distintas fases de la vida de una persona, pero algo que tienen en común todos ellos es que estos mecanismos de cambio, de plasticidad, que es lo que llamamos los neurobiólogos, de plasticidad de las conexiones, están alteradas. Y al estar alterados estos mecanismos, da lugar a problemas en la formación de memorias y, en algunos casos, a retraso mental. Entonces, ¿cómo ocurre eso y dónde ocurre esto? Lo que os comentaba antes un poco de paso, el hipocampo es la estructura del cerebro que ahora sabemos es fundamental para formar memorias, para aprender cosas nuevas. Y esto está aquí representado un poco, tiene una forma así como de caballito de mar, de ahí su nombre. Desde los tiempos ya de Santiago Ramón y Cajal sabemos mucho de su estructura a nivel celular, de cómo están organizadas las neuronas y los distintos tipos celulares en el hipocampo, y sabemos desde hace prácticamente una década que el hipocampo es fundamental para la formación de una década, casi un siglo, desde luego varias décadas, que el hipocampo es fundamental para la formación de memorias. Y en gran parte lo sabemos a lo que he llamado aquí un experimento accidental sobre la memoria. Esto es la fotografía de Henry Moleson, que murió hace poco, hace 7 años, 8 años, y que durante mucho tiempo en la literatura científica se conoció como el paciente HM, por las siglas de su nombre. Básicamente su nombre permanecía anónimo porque estaba siendo sujeto a multitud de estudios de memoria. Y eso es, como menciono aquí, debido a un experimento accidental que se hizo sobre él. Esta persona, ya de adolescente, sufría ataques epilépticos muy severos. Como probablemente sabréis muchos de vosotros, la epilepsia es una enfermedad razonablemente frecuente, que en la mayor parte de los casos es bastante tratable de forma farmacológica. Hay algunos casos que son más resistentes y son más problemáticos. Y en el caso de esta persona, tiene una forma de epilepsia que no era tratable, al menos con los métodos farmacológicos que había en el momento. Y evolucionó con la edad, de forma que cuando esta persona tenía unos 20 y pocos años, era tremendamente peligrosa, realmente le impedía llevar una vida normal. Entonces, en aquel momento, esto ocurrió en los años 50, un cirujano decidió probar a eliminar la zona del cerebro que pensaban que era responsable de esos ataques epilépticos. Eso es algo que ahora, en estos momentos, es imposible de hacer, no se permitiría de forma clínica. En aquel momento sí era posible. Y lo que hicieron fue, el cirujano había más o menos, tampoco con muchísima precisión, pero más o menos habían pensado en qué zona del cerebro estaban los focos que producían la epilepsia, y lo que hicieron es eliminar quirúrgicamente esos focos de epilepsia, esa estructura en el cerebro. Esa estructura resultó ser el hipocampo.
Y el cerebro, como la mayor parte de nuestros órganos, son bilaterales. Tenemos un cerebro izquierdo, un cerebro derecho, tenemos un hipocampo izquierdo, un hipocampo derecho. En este caso, como no estaban ni siquiera muy seguros de dónde estaba el problema, eliminaron los dos hipocampos que tenía. Esto ocurrió cuando la persona tenía 20 y pocos años. Quedó completamente curado de la epilepsia, nunca más tuvo epilepsia, pero a los pocos días se dio cuenta él, se dio cuenta las personas que estaban a su alrededor, que era incapaz de recordar nada nuevo, de formar ninguna memoria nueva. Curiosamente, la amnesia que esta persona sufría era anterógrada, afectaba a cosas nuevas que quería aprender o que ocurrían, como conocer a sus médicos. Los médicos que lo atendían tenían que presentarse todos los días, decir quiénes eran, qué estaban haciendo ahí, porque él no lo recordaba de un día para otro. Sin embargo, recordaba cosas de su niñez, dónde vivía, sus padres, eso porque eso está almacenado en otra zona del cerebro. Luego podemos hablar de eso si queréis. Pero sobre esta persona se hicieron multitud de estudios clínicos, psiquiátricos, neurobiológicos, y fue uno de los orígenes, una de las demostraciones más fuertes de que el hipocampo, esta estructura que le eliminaron en su cerebro, es fundamental para la formación de memorias. Por supuesto, esta persona murió a los 82 años, una persona extremadamente agradable, muy paciente, pues pasó casi toda su vida adulta en un hospital, sometido a todo tipo de test psicológicos, y siempre colaboró con los médicos, pero como decía, los médicos tenían que presentarse todos los días y explicarle cuál era la situación. Y realmente es realmente en cierto modo, donó su vida o contribuyó con su vida a que se aprendiera muchísimo de lo que sabemos ahora de la memoria, partiendo de, como decía, un experimento accidental en una persona. Ahora, la mayor parte de los neurobiólogos trabajamos con animales y hemos podido aprender muchísimo más a nivel celular y a nivel molecular de cómo funciona la memoria, pero un poco, en cierto modo, este es el origen. Como decía ahora, la mayor parte de los estudios que hacemos se hacen con animales porque obviamente no es permisible ni sería razonable andar alterando el cerebro de una persona. Los trabajos con animales obviamente se hacen con muchísimo cuidado, con todo tipo de precauciones para evitar dolor al animal, pero obviamente hacemos cosas sobre un animal que no serían admisibles en una persona. Pero claro, ¿cómo estudiamos la memoria o cómo sabemos la memoria que tiene una rata? Pues claro, a una persona le puedes dar una lista de nombres o de colores o de eventos y luego unos minutos después o al día después preguntarle y si se acuerda. Pero claro, con una rata las técnicas son más limitadas. Entonces, una forma, hay múltiples formas de estudiarlo. Voy a comentar quizá un par de ellas más rápidamente. Una de ellas está un poco basada en algo que probablemente habéis visto en cómics o en dibujos, que son los típicos laberintos. El animal de laboratorio que tiene que ir por un laberinto y encontrar dónde está la comida, dónde está la escapatoria. Y luego pues tiene que recordar cómo ha llegado hasta allí. Es una forma de evaluar la memoria de ese animal. La forma como se hace en el laboratorio está basado en eso, pero para hacerlo más reproducible de un laboratorio a otro, suele utilizarse lo que se llama un laberinto acuático, que está aquí un poco representado. Les voy a enseñar un ejemplo. Esto es una piscina de agua que está con un tinte que es inerte, es opaca, y ahí quizá se ve un pelín, hay una plataforma en esa piscina en la que el animal puede ponerse y puede estar, en cierto modo, a salvo. Pues quiero enseñaros simplemente un par de ejemplos rápidos de cómo funciona esto, porque realmente es una herramienta muy útil en el laboratorio para estudiar memoria, básicamente para evaluar la memoria de un animal. A ver si esto arranca, está abriéndose. Esto es un ejemplo real. A ver, esta sería la piscina, lo veis aquí. Esto es una rata que se ha introducido en la piscina y aquí quizá veis un poco, esta es la plataforma, está ligeramente sumergida, 1 centímetro por debajo de la superficie, de forma que el animal no la ve. Entonces, las ratas nadan muy bien. Las ratas pueden estar nadando durante un tiempo bastante largo, pero no les gusta estar nadando si pueden estar sobre tierra firme. Entonces, lo que ocurre al principio es que la rata intenta buscar una salida, pues eso pasa la mayor parte del tiempo en los alrededores de lo que es la piscina, viendo a ver si hay una salida. Al cabo del tiempo se da cuenta de que por ahí no hay salida y empieza a hacer viajes más o menos
al azar por dentro de la piscina. Al principio lo que va a ocurrir, de hecho creo que en breve, parece que sobre el minuto 10 o así, si no lo puedo adelantar, es que la rata ya empieza a darse cuenta de que no hay mucho que hacer por ahí, y en algún momento lo que va a ocurrir es que va a tropezar simplemente con la plataforma que se encuentra en el medio. Da un poco de vuelta, está a punto de llegar, así que tampoco lo voy a cortar justo ahora que está a punto de encontrar la plataforma. Se da la vuelta por allí. Una cosa que sí es importante es que la rata puede orientarse, aunque no se ve aquí en la foto, esto está en una habitación, y la habitación en la pared pues tiene o pósters o tiene ventanas, ahí está, ha tropezado con ella, se da cuenta que hay algo y ahí se queda a salvo. Es decir, la rata puede nadar, no se va a ahogar, pero si encuentra la plataforma, pues ahí se va a quedar. Entonces lo que esto se puede hacer se puede hacer de forma sucesiva, varios días o varias veces al día. La rata se la puede poner en otro sitio de la piscina. Lo que os comentaba es importante que, aunque no se ve aquí, la habitación tiene elementos que permiten al animal orientarse. O sea, tiene fotos o tiene un perchero, tiene elementos que permiten a la rata saber más o menos por dónde anda. Y si veis ahora, aunque todavía anda un poco despistada, ya tiende a pasar más tiempo por esta zona, porque le suena que por ahí había algo. No voy a tampoco tiende a pasar más tiempo por allí, porque le suena que por esa zona realmente había un escapatorio. Eso supone memoria espacial, o sea, para eso obviamente, ahí está, ahí le he dado cuenta y ya está. Esto ocurre, lo puedes hacer durante múltiples veces, y si lo haces suficiente número de veces, al final la rata ya sabe perfectamente. Creo que esto es la séptima vez que se pone la rata en la piscina. Cada vez se la puede poner en un sitio distinto, porque luego la rata primero da una vuelta, básicamente se orienta dónde están los puntos de referencia, y ahora ya va directamente a donde tiene que estar. Y esto significa que la rata se acuerda de dónde está. Entonces, así podemos medir memoria, y por tanto podemos alterar genéticamente o molecularmente los procesos que están ocurriendo en el cerebro de esta rata y ver si alteran, si mejoran, si empeoran los procesos de memoria. Pero como decías, es importante los científicos todo el tiempo tenemos que buscar algo que podamos medir, que podamos evaluar. Y gracias a estudios de este estilo, es como os decía, hemos podido encontrar cuál es la base de la formación de las memorias. Cuando la rata está mapeando y memorizando dónde está la plataforma, dónde está la escapatoria en esa piscina, significa porque conexiones sinápticas, conexiones entre neuronas en su cerebro han cambiado, y han cambiado de una forma que codifican esa información espacial. Aquí quiero entrar en un poquitín de detalle, no mucho, pero para que veáis un poco cuál es la base realmente de qué es lo que está ocurriendo en ese cerebro. Entonces, este dibujo aquí es una conexión entre dos sinapsis, yo decía entre dos neuronas, y lo que hace una neurona es mandar unas moléculas, neurotransmisores se llaman, unos compuestos químicos que la siguiente neurona va a reconocer por medio de receptores, que son como los sensores de esta otra neurona. Y esa es la comunicación, esa es la sinapsis, la comunicación entre una neurona y la siguiente. Aquí está el neurotransmisor que se libera, y estos son los sensores, los receptores. Cuando se libera el neurotransmisor, lo que ocurre es que este receptor, este sensor, se abre y permite la entrada de iones, de moléculas cargadas en la siguiente neurona. Y esto genera una señal eléctrica. Por eso se ve muchas veces en las películas o en los dibujos, hay como si fuera chispas de electricidad entre neuronas. Realmente no son chispas de electricidad, pero hay una carga eléctrica, porque son iones los que están transmitiéndose. Entonces, esto es como se comunica una neurona con la otra. Y lo fundamental aquí es que esta comunicación está cambiando. Esta sinapsis puede reforzarse o debilitarse. Y eso es lo que codifica la información. Entonces, al final de la charla de hoy, si realmente habéis aprendido algo, memorizado algo, es porque algo físico en vuestro cerebro ha cambiado. Estas conexiones, algunas de estas conexiones sinápticas en vuestro cerebro se han hecho más fuertes o más débiles, y ahí está esa información. Esta conexión es eléctrica y no voy a entrar en detalles, pero podemos medirla, podemos medir la electricidad que pasa de una neurona a la otra con una serie de técnicas, y esto es algo que se puede medir en el laboratorio. Podemos utilizar electrodos que nos permiten medir la transmisión eléctrica de una neurona a otra, y esto simplemente por reflejar que
frente a estímulos muy breves que podemos dar sobre las neuronas, sobre el cerebro, producimos cambios que duran horas. Y esto es en esencia la memoria. Una estimulación breve, una persona nueva que conoces, una canción, dónde dejaste el coche por la mañana, eso ocurre en un momento y lo recuerdas horas o días o toda la vida, según lo importante o según lo emocional o lo importante que sea esa memoria para ti. Entonces, aunque sea un poco abstracto, sí quiero reflejar esto cómo esto puede dar lugar a información, porque en el fondo es información lo que se almacena en el cerebro. Lo que os decía es que las conexiones sinápticas son neurotransmisores y receptores o sensores, y lo que ocurre es que cuando algo importante llega a nuestro cerebro, algo relevante que vamos a guardar, que vamos a memorizar, esas conexiones cambian. Por ejemplo, dos de estas conexiones se estimulan de forma importante porque está llegando información que es relevante, y lo que hace la neurona es poner más de estos sensores, más receptores. Entonces, estas conexiones cambian. De forma similar, otro tipo de conexiones, con otro tipo de estimulación, lo que puede ocurrir es que se eliminen sensores, se eliminen receptores. Y de esta forma las conexiones han cambiado. Unas se han hecho más fuertes, otras se han hecho más débiles. Entonces, aunque sea un poco abstracto, por un poco dar la impresión de información, de cómo esto lleva información, si en una situación basal podemos decir que la fuerza sináptica de estas conexiones era 1, 2 y 1, después de estos mecanismos de plasticidad, después de estos cambios, ha cambiado y ahora tenemos algo que es 3, 1, 2. Esto suena un poco abstracto, pero en el fondo es como lo mismo en los ordenadores cuando almacenamos información en un ordenador, es cambiar ceros por unos. Por lo mismo, aquí hemos cambiado un código de fuerza sináptica por otro código de fuerza sináptica. Y ahí está la información, ahí están los números de teléfono, ahí están todas las memorias que tenemos de la niñez, todo está codificado en ese tipo de cambios. Estoy simplificando un poco porque hay cambios de más envergadura, afectando a las neuronas enteras, pero aquí está la base realmente de la memoria. Una vez que sabemos esto, podemos hacer muchos estudios, y ya sobre esto sí que no voy a entrar. Hemos trabajado mucho en cuál es la biología molecular, qué moléculas realmente son importantes para estos procesos. Lo estudiamos a nivel eléctrico, cómo se comunican. Estos cambios en las conexiones sinápticas en el fondo son moléculas que se mueven, y eso podemos estudiarlo también por microscopía. Y finalmente, lo que sí es importante, que quería mencionar un poco brevemente, es cómo estos cambios dan lugar a cambios en la conducta, en el aprendizaje del animal, porque en el fondo lo que os decía es que todo esto está motivado por entender cuáles son los mecanismos por los que memorizamos algo. Entonces, como lo hemos aprendido, es alterando esos mecanismos y viendo luego que en un animal, pues ese animal podemos alterar su memoria, para bien o para mal. Entonces quiero mencionar finalmente un poco cómo estos estudios nos llevan a abordar, a entender y quizá en un futuro a intentar aliviar situaciones patológicas, enfermedades mentales, particularmente una enfermedad que afecta muy importantemente la memoria, como es la enfermedad de Alzheimer. Este es el médico que describió la enfermedad, basado en un paciente original. Como sabéis, en fin, la enfermedad de Alzheimer requiere muy poca introducción, porque casi todos los presentes, yo creo, de una forma más o menos directa o indirecta, tenéis alguna relación con la enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad devastadora, porque realmente en estos momentos no hay cura para la enfermedad de Alzheimer, y es una enfermedad progresiva que empieza con problemas más o menos leves de memoria, luego son problemas cada vez más serios, da lugar a demencia y finalmente, básicamente, a la eliminación de lo que es la mayor parte de las funciones cognitivas de una persona. Pero desde un punto de vista neurobiológico, lo que sí es importante para entender la enfermedad de Alzheimer es que inicialmente es un problema de la memoria, lo que falla es la memoria. Y algo que hemos aprendido es que lo que está fallando son estos mecanismos que mencionaba antes, que permitían la plasticidad de las conexiones entre las neuronas, el que se refuercen o se debiliten, que es la base de la memoria. Pues bien, ese mecanismo de plasticidad es el que está alterado. La plasticidad en los cerebros de una persona con Alzheimer está alterada, y eso es lo que da lugar a problemas de memoria. Y por tanto, los estudios que hacemos para entender cómo funciona esa plasticidad y para entender cómo falla en la enfermedad de Alzheimer es lo que nos está llevando a pensar en estrategias que puedan aliviarlo.
Esto es una sección de post-mortem de un cerebro de un paciente con Alzheimer. Aquí están marcadas en rojo las neuronas en este cerebro, y lo que veis en verde son lo que se conoce como placas de amiloide, que quizá alguno de vosotros habréis oído. Es una molécula, es una sustancia que se acumula en el cerebro de las personas con Alzheimer, y aunque el Alzheimer es una enfermedad muy compleja, con múltiples componentes, uno de los componentes patológicos fundamentales es este amiloide que se acumula en el cerebro, y lo que hemos aprendido es que este amiloide es el que está alterando la plasticidad sináptica, y lo hace de una forma muy especial. Mencionaba al comienzo que las conexiones entre las neuronas pueden reforzarse o debilitarse. No es que para recordar cosas tengamos que reforzar las conexiones, tenemos que hacer ambas cosas. Reforzar y debilitar, eso cambia la información y por tanto almacena memorias. Pero lo que está haciendo este amiloide en la enfermedad de Alzheimer es hacer la potenciación mucho más difícil y hacer la depresión más fácil. Es decir, en cierto modo está desbalanceando la plasticidad, y eso es lo que hace que fallen las memorias, que no podamos aprender bien las cosas porque no podemos modificar las neuronas de una forma equilibrada. Está en cierto modo desequilibrado. Por ejemplo, volviendo a este esquema un poco simple, si teníamos originalmente que podíamos reforzar o debilitar esta sinapsis según el estímulo que llegara, ahora un estímulo que normalmente debería potenciar, reforzar esta sinapsis poniendo más sensores, lo que hace es eliminarlos, por ejemplo, en un cerebro de una persona con Alzheimer. O un estímulo que debería haber eliminado uno de los receptores, pues ahora, como este proceso está alterado, está facilitado, elimina dos. Como os decía, esto lo que va a alterar es la capacidad de esta neurona de codificar cambios, de almacenar información, y eso es lo que provoca fallos en la memoria. El que sea más difícil insertar receptores, sensores, y sea más fácil eliminarlos. Como decía, es en el fondo un desequilibrio. En unas conexiones sinápticas, en un cerebro normal, tenemos un equilibrio fisiológico entre potenciación y depresión, y aquí me refiero, no me refiero a una depresión psiquiátrica, sino a debilitar, entre potenciar o debilitar las conexiones sinápticas. En un cerebro de enfermedad de Alzheimer, el debilitamiento está exagerado a costa de la potenciación. Entonces, el saber esto ya ha sido un avance muy grande, porque en cierto modo nos permite pensar cómo podríamos volver a recuperar este equilibrio. Y si os quiero dar una idea, sin entrar en detalles técnicos, de por dónde van un poco los tiros, por dónde van un poco las líneas de investigación que nuestro grupo de investigación y muchos otros están llevando a cabo. Si lo que tenemos es este desequilibrio, y este desequilibrio os decía que se debe en parte a insertar sensores o eliminar sensores de las conexiones sinápticas, quizá podríamos recuperarlo si favorecemos la inserción de receptores, de forma que podamos en cierto modo recuperar este equilibrio. Casi no me quiero liar mucho con estos detalles de cómo lo hacemos. Casi voy a presentar directamente el resultado de cómo lo hacemos con animales, y luego si tenéis preguntas estaré encantado de entrar en los detalles que queráis. Esto es cómo hacemos los experimentos. Podemos modificaros, como decía, estos experimentos se hacen en animales porque están a un nivel completamente experimental, no sabemos si estas aproximaciones van a funcionar, no se pueden hacer sobre una persona. Entonces lo que hacemos es modificar genéticamente un animal, en este caso un ratón, para que tenga Alzheimer. Algunos de vosotros sabréis, el Alzheimer, la mayor parte de los casos de Alzheimer son lo que se llama Alzheimer esporádico. No conocemos bien la causa, eso es como el 90%, el 95% del Alzheimer. Un porcentaje pequeño, del orden del 5% o menos, es lo que se conoce como Alzheimer familiar o genético. Ahí son mutaciones muy concretas que sabemos que si la persona las tiene, casi con toda probabilidad va a tener Alzheimer. Entonces lo que hacemos en ratones es modificarlo genéticamente de forma que tenga esas mutaciones que en personas producen Alzheimer. Y estos ratones, en efecto, con el tiempo desarrollan una enfermedad muy parecida al Alzheimer, tienen problemas para memorizar. Y eso, de nuevo, lo podemos medir porque podemos hacer estos ensayos de memoria en animales. Entonces, lo que hemos hecho con estos animales es tratarlos farmacológicamente con herramientas moleculares que hemos diseñado basado en este conocimiento, en intentar favorecer la potenciación de la sinapsis, porque esto es lo que está fallando en esta enfermedad.
Para hacerlo, lo que hacemos, esta aproximación farmacológica, está basada en introducir el fármaco directamente en el cerebro del animal por medio de una cánula. Lo que decía, pues esto no se puede hacer en una persona hasta que no sepamos que funciona y se pueda diseñar otra forma de hacerlo. Tenemos que hacerlo en un animal. Y luego, sobre estos animales a los que podemos tratar con estos fármacos, podemos medir su memoria. Entonces sí, os quiero contar un poco este otro ensayo de memoria, simplemente para que veáis un poco los recursos experimentales que tenemos en el laboratorio. Os comentaba antes que una forma de medir memoria en animales es poniéndolo en este laberinto acuático y el animal tiene que recordar dónde está la plataforma. Otra forma también muy natural de medir la memoria, de estudiar la memoria en un animal, es presentar al animal con dos objetos idénticos. Los ratones son animales curiosos, si los pones en una jaula con dos objetos, pues va a pasar un tiempo ahí olisqueando y explorando esos dos objetos. Luego puedes sacar al animal y mover, cuando el animal está fuera de esa jaula, mover uno de los objetos, ponerlo en un sitio distinto de la jaula y luego volver a introducir el animal. Es una situación muy parecida, así luego al final del día, después de haber salido de casa a trabajar, pues volvéis a casa y os encontráis con que el televisor está en un sitio distinto del salón de donde lo dejasteis por la mañana. Pues probablemente pensaréis que ahí ha pasado algo y empezaréis a investigar qué es lo que ha ocurrido. Pues con el ratón pasa algo parecido. Si lo pones de nuevo en la jaula y se da cuenta que uno de los objetos que antes había explorado está en un sitio distinto, pensará que algo ha ocurrido y lo que ocurre es que se dedica a explorar ese objeto, a olisquear ese objeto más tiempo. Y eso es algo que podemos medir. Pero claro, para que eso ocurra, el animal, el ratón, tiene que recordar dónde estaban los objetos primero. Pues es una memoria, es un test de memoria. Si el animal no recuerda dónde estaban los objetos, no se va a dar cuenta de que uno se ha movido. Entonces, eso es algo que podemos medir, y bueno, sin entrar en muchos detalles, esto sería en un ratón normal, en el que podemos hacer este tratamiento farmacológico, inyectando directamente un fármaco en el cerebro para facilitar la potenciación de la sinapsis, la inserción de receptores. En un ratón modificado genéticamente para que tenga Alzheimer, no tiene este tipo de memoria espacial. Lo que pongo aquí, este reconocimiento, este 50% significa que explora los dos objetos con la misma intensidad. Básicamente no recuerda que un objeto se ha movido y por tanto explora los dos con la misma intensidad. Este animal no tiene memoria espacial. Sin embargo, si estos ratones genéticamente modificados para tener Alzheimer, los tratamos farmacológicamente con estas cánulas, podemos recuperar la memoria que tienen los animales normales. Es decir, a este nivel, a un nivel obviamente experimental con ratones, podemos decir que estos tratamientos basados en nuestro conocimiento de cómo funcionan las sinapsis permiten recuperar la memoria espacial de este animal. Y obviamente esos son resultados de los que estamos muy entusiasmados y que es parte del trabajo que estamos intentando patentar para que se genere suficiente interés comercial como para que esto finalmente en algún momento pueda desarrollarse en un fármaco que tenga cierta forma clínica. Así que finalmente lo que quiero resaltar es la idea general, que lo que necesitamos saber, el cerebro es un sitio muy complicado, necesitamos entender mejor y muy bien cómo funcionan las conexiones entre las neuronas, entender qué moléculas están actuando ahí, cómo dejan de actuar cuando ocurre una situación patológica, porque eso en el fondo nos informa de cómo está ocurriendo la enfermedad, cómo se manifiesta y cómo podemos llegar quizá en un futuro si no a prevenirla, a aliviarla o encontrar tratamientos.